El presidente del Puerto de Buenos Aires nos acompaña, Oscar Wexler, el presidente del Puerto de Santa Fe, Marcelo Boroviov, el presidente del Puerto de Rosario, Ángel Elías, y el presidente del Puerto de Barranqueras, a quien ya han escuchado, Roberto Benítez. Está con ellos el presidente del IDR, Juan Carlos Venecia. A todos otra vez bienvenidos. Bueno, la idea final de este panel, fundamentalmente nosotros, como decimos cada vez que presentamos el encuentro, centramos, no porque sea una decisión arbitraria, pero como lógica de funcionamiento del sistema, que en todo el ejido fluvial argentino, en su vía navegable, el Paraná, el Uruguay, el Paraguay, son los puertos públicos los que fueron en su momento la cenicienta de todo este gran proceso de apertura y de desarrollo que se vivió en los últimos 20 años. Cuando hablamos de los últimos 20 años, recién en la puerta un periodista me consultaba, ¿pero cómo estamos? Y realmente cuando uno ve la foto de hace 20, 10 años, 5 años a esta parte, ve un proceso y un sistema con un fuertísimo desarrollo, que cruje, que tiene necesidades, como hemos escuchado en el transcurso de todo el día, tanto para navegarlo como para poder optimizarlo, pero que tiene sin lugar a duda una cantidad de posibilidades. Y nosotros desde el Instituto centramos en el desarrollo de los puertos públicos la gran posibilidad. Por eso, en este panel de cierre, invitamos a 4 puertos y a 4 entidades portuarias reconocidas, y en particular, por primera vez, más allá que nos acompañó en su momento como presidente del Consejo Portuario, al Puerto de Buenos Aires. Y en una línea imaginaria, vamos a empezar desde Barranquera, vamos a pasar por Santa Fe, vamos a seguir por Rosario, vamos a llegar a Buenos Aires para poder ver las visiones que tienen y las posibilidades de integración o los desafíos de seguir compartimentados. Por eso, al amigo Benítez, le doy por el inicio de la disertación. Bueno, Juan Carlos, te agradezco profundamente la invitación que nos haces todos los años de participar. La verdad que yo no arranqué no siendo un especialista portuario, y uno se enamora de esta actividad, o sea, la toma como propia, porque realmente es una actividad que tiene mucha carga, mucha adrenalina, como quien dice. Y la verdad que por ahí hoy realmente se está respetando el federalismo de la existencia de todos los puertos. Nosotros cuando arrancábamos, yo le decía, en el 2007 era un puerto que no tenía funcionamiento, que el gobierno provincial de aquel momento tampoco le daba importancia al puerto, y que hoy tenemos un gobernador que realmente tiene muy clarito para qué quiere el puerto, para qué sirve el puerto, lo que significa una herramienta de desarrollo para la provincia del Chaco, para la región. Yo les comentaba hoy que está viniendo un tren con azúcar de Salta, que hace 30 años que el puerto de Barranquera no recibía más azúcar. Esto significa que estamos ante la presencia de un puerto que se está activando, de un puerto que es una herramienta para la región. Y en esto yo quiero resaltar, porque también uno escuchó a lo largo del día diferentes posiciones, diferentes disertaciones, y yo creo que hay una política portuaria. En esto tengo que rescatar profundamente la predisposición del subsecretario de Puertos, Ricardo Luján, al cual nosotros la verdad que le debemos mucho, en el sentido que nos abrió las puertas en el 2007 para comenzar a trabajar, y lo que para nosotros era un sueño, reactivar el puerto de Barranqueras, hoy es una realidad. O sea, hoy es una realidad que el puerto esté funcionando. Sin la asistencia de la Subsecretaría de Puertos nosotros no podríamos haber logrado esto que hoy tenemos. Hemos hecho una inversión muy importante. Nosotros dentro de 2 años vamos a terminar de hacer una inversión que va a rondar los 200 millones de pesos, donde la Subsecretaría de Puerto puso o va a poner gran parte de esa inversión. La provincia también está haciendo su esfuerzo,
Entonces yo creo que esto tiene que servir, por ahí como decía el título, competencia o integración. Yo no creo en la competencia, nosotros tenemos un puerto frente a nosotros que es el puerto de Corrientes y nosotros jamás lo hemos tomado como una competencia. Es más, hoy el operador del puerto de Corrientes, si Dios quiere, dentro de los próximos 15 días va a comenzar a operar el puerto de Barranqueras también. Entonces, no es una competencia, yo creo que es una integración donde tenemos que entender que un puerto sin el otro no tiene razón de ser. Hablábamos con Carlos Bello, que es el gerente de TPR, que también opera en el puerto de Barranqueras, y bueno, la intención es avanzar en una carta de intención de una colaboración recíproca entre los dos puertos. O sea, a Rosario le hace falta un puerto como el nuestro, un puerto de transferencias, que pueda traer la carga del interior de nuestro país, o lo mismo a Buenos Aires. O sea, no puede haber competencia. Un puerto sin el otro no tendría razón de ser, digamos. Así que yo en esto creo que sí tenemos una política de Estado en cuanto a esto, donde la Nación está haciendo mucho esfuerzo en poner muchos recursos para que los puertos se reactiven, para que en el caso nuestro el Belgrano Carga sea una realidad también. Y no significa que estemos compitiendo contra el camión, contra el tren, no, nada que ver. Yo creo que son sistemas complementarios donde tenemos que optimizar. Hoy lo planteaba muy bien Andrés. Hoy hay que hacer realmente que cada sistema trabaje en la distancia exacta, ¿no es cierto?, para que realmente esto sea positivo y que realmente redunde en beneficio para quien produce. Así que yo creo que no hay competencia entre los puertos. Así que en esto yo quiero pedirle al resto de los anfitriones, ¿no es cierto?, que cada uno que maneja algún puerto, que creo que tenemos que trabajar todos juntos, que tenemos que complementarnos, que tenemos que trabajar, por ejemplo, el tema de dragado. A nosotros, gracias a Dios, nos benefició de una manera esencial que la hidrovía se extienda de Santa Fe a Confluencia, lo que hizo que el Riacho Barranquera también sea considerada una vía de acceso secundaria que nos permitió que podamos tener financiamiento de Nación para poder dragar. Sin dragado nosotros no existimos. Entonces, creo que la Nación en eso está haciendo mucho esfuerzo para que los puertos, sobre todo los públicos, que no tienen otro recurso, que si no tienen ayuda de Nación o la misma provincia que ponga los recursos, no tendríamos posibilidad. No podemos competir contra un puerto privado que tiene otra connotación, que busca otro beneficio. Nosotros no buscamos el beneficio económico, sí nos consideramos herramientas esenciales para nuestra provincia, para que puedan sacar pueda sacar la producción con un costo competitivo. Así que yo te agradezco, Juan Carlos, agradezco a cada uno de los panelistas y seguramente que el año que viene nos estaremos encontrando. Y estaría bueno, Juan Carlos, que por ahí podamos hacer esto mismo en cada una de las provincias portuarias, ¿no es cierto? Porque estaría bueno que podamos sacar y que el resto de la comunidad tenga acceso a este tipo de encuentros de información que se brindan acá. No, gracias. Muchas gracias, Roberto Benítez, Autoridad Portuaria de Barranqueras, provincia del Chaco. Ahora también otro amigo, Marcelo Boroviov, presidente del Ente Portuario de Santa Fe. Vienen de desarrollar una jornada muy exitosa el viernes pasado, con un desafío que se ha puesto el puerto de Santa Fe, convertirse en el principal puerto arroyero de la hidrovía. Marcelo es ampliamente conocido y tiene aparte de ser el presidente del ente, tiene un gran desafío que es que se efectivice un sueño que tenemos el conjunto de los santafesinos, que es el traslado definitivo de las unidades portuarias de nuestra ciudad capital. Marcelo. Gracias Juan Carlos por la presentación. Demasiadas palabras sobre mi persona. Simplemente recogimos el guante hace 2 años y fracción cuando la política nos llamó a quienes estábamos del lado privado, entendiendo que con la participación es la única manera de mejorar y cambiar a nuestra sociedad. En primer lugar, nuevamente agradezco al Instituto de Desarrollo y en la persona de Juan Carlos Venecia, a todos los que trabajan en él, por seguir considerando al puerto de Santa Fe como
una estructura idónea y acabada para el desarrollo de la infraestructura de la hidrovía y el desarrollo regional. Vamos a tratar de hablar muy poco hoy del proyecto de reconversión, tema sobre el cual charlamos en congresos anteriores, pero vamos a charlar muy poco porque con el trabajo impuesto en estos 2 últimos años de un proyecto que lleva más de 10 en carpeta, prácticamente, como dijo el gobernador Antonio Bonfatti en la mañana de hoy cuando dejó inauguradas estas jornadas, estamos en vísperas del llamado a licitación de la nueva terminal del Puerto Santa Fe sobre la vera troncal del río Paraná. Por lo tanto, como ya estamos en vísperas del llamado a licitación, vamos a asumir el compromiso lo más sintéticamente posible de tratar de hablar sobre logopedido, que fue un tema inclusive de una larga charla telefónica que tuvimos con Juan Carlos cuando me comentó cuál era el tema cuál era la idea del tema principal de estas jornadas, el cual compartí totalmente porque una de las primeras cosas que se me consultaba cuando hace 2 años y medio empezamos a desempolvar y poner arriba de la mesa nuevamente el proyecto de reconversión, si no teníamos miedo que nos ataquen por competir con otros puertos. La verdad que por suerte ya comentarios como ese ya no se escuchan, miradas como esas ya no existen, y si existen son tan minúsculas que prácticamente hoy no conforman parte de los distintos actores que intervienen en la actividad portuaria, la actividad económica o la actividad política. Hoy la realidad nos está demostrando que si no generamos desarrollos regionales, el país va a tener muy pocas posibilidades de afrontar todos los números que hoy nos estuvieron mostrando del incremento de la producción, producto de fundamentalmente el incremento de la productividad. Por lo tanto, nuestro puerto nunca tuvo intenciones de competir con nadie, sino todo lo contrario. Desde nuestra visión estratégica del primer día que asumimos, la intención fue complementariedad. Pero vamos a tratar de tomar esta complementariedad en una visión un poco más parcial todavía. Porque explicar la realidad de lo que está pasando hoy con los puertos que actualmente están funcionando, creo que desborda cualquier tipo de explicaciones. Lo vimos hoy, o sin necesidad de participar en un congreso, solamente poder recorrer los que son los accesos o las rutas que desembocan en época de cosecha, evidentemente nos desborda cualquier explicación. Las problemáticas que tiene Oscar en el puerto de Buenos Aires, con la mega concentración permanente de los containers con productos de importación o de exportación. Por lo tanto, creo que la complementariedad cae de maduro y es importante que pensemos en la incapacidad para agotar la realidad desde un pensamiento único. Y aunque siempre se los analizó en forma excluyente y competitivo, a los puertos debemos verlo hoy compatibles, conciliables, complementarios. Una visión cultural totalmente distinta, pero creo que por suerte compartida por la mayoría. Cada uno de los puertos conformamos organizaciones inteligentes, que confrontamos y nos expresamos en un lenguaje defensivo o ofensivo, en reglas fijas y estructuradas, pero que ocultan una fragilidad de método. Eso es evidente. El nuevo rol, por lo tanto, es complementariedad, para que la realidad del juego actual de la sociedad, esta que es ganar-ganar, sea efectiva entre lo público y lo privado. Representamos a puertos públicos, pero somos la herramienta fundamental para que el privado pueda operar, gane plata y derrame ese sistema con las distintas políticas activas que el rol del Estado debe cumplimentar en el resto de la sociedad. Debemos gerenciar nosotros el cambio, apoyándonos en este principio de complementariedad. Somos los que hoy estamos al frente de estas instituciones. Estamos obligados en nuestro rol de puertos públicos a instrumentar estas políticas activas y llevar a cabo procesos de decisión
que nos permitan resolver problemas y tomar medidas que sean valiosas en distintas circunstancias, apoyándonos siempre en instrumentos y profesionales con soporte científico. No le tengamos miedo a estas palabras. Lo científico nos va a ayudar a interpretar mejor los problemas y a encontrar mejor las soluciones. Evidentemente, en una visión más compartida, que creo que es la que debemos dar, si bien la hidrovía Paraná-Paraguay puede ser mirada como un complejo unívoco, creo que las realidades son totalmente diferentes. Depende la zona o la subzona que se analiza de la hidrovía. Por lo tanto, hay puertos subutilizados. Estamos convencidos que el principal problema está en el agua y no en la tierra. La infraestructura de los puertos, si bien pueden estar en algunos casos, y fundamentalmente en los públicos, más atrasadas, más obsoletas, pero son mucho más fáciles de poner en marcha que los otros problemas, los que llamamos del lado agua, o los que llamamos de la cuestión de la mezcla entre hard y soft. Debemos profesionalizar el análisis de nuestros problemas comunes. Nos sentamos en una mesa, los exponemos, sabemos cuáles son los problemas, pero si no partimos a partir de ahí, nosotros lo que tenemos es la decisión política, en una bajada de línea coherente y concisa con los profesionales que lo van a llevar a cabo. Vamos a seguir de congreso en congreso con el mejor de los diagnósticos, pero sin poder llevar adelante estos principios que nosotros creemos que son fundamentales. Por lo tanto, debemos aplicar herramientas múltiples para lograr el principio de complementariedad para nuestros puertos. Creo que en esta mirada parcial que decía, pero parcial en el buen sentido, no porque dejamos de lado otra cosa, sino porque lo otro es diferente. San Lorenzo al norte, la hidrovía, es una visión distinta a San Lorenzo al sur. Es una realidad. Por lo tanto, como es una realidad, debemos analizar ese problema en un contexto diferente, porque para una realidad hay una solución y para otra hay otra. Y ambos, encontrando las soluciones a los problemas, vamos a trabajar en complementariedad y vamos a producir el verdadero desarrollo regional. Por lo tanto, más allá que las primeras visiones parten de la macroeconomía y de los conceptos generales, debemos ya a esta altura, habiendo reconocido todo lo que la hidrovía es, trabajar en tramos, en cuestiones microeconómicas y ver cómo nos complementamos en esos tramos, ver cómo nos complementamos con Barranquera, cómo nos complementamos con Formosa, ver cómo nos complementamos con Corrientes, ver cómo nos complementamos con los otros puertos del norte de la provincia de Santa Fe y en conjunto ver cómo nos complementamos con la otra zona de la hidrovía, que es la que tiene hoy el mayor movimiento, pero que tiene casi un colapso de movimiento. Este es el concepto fundamental que queríamos desde Santa Fe instalar en el día de hoy. Este es un poco tomando el desafío en el cual nos involucró Juan Carlos cuando nos comentó que esta era la intención del título y que estábamos totalmente de acuerdo. En Santa Fe, como estamos totalmente de acuerdo y como compartimos esa visión estratégica, empezamos a hacer pequeñas cosas caminando hacia ese objetivo, pero pequeñas cosas que para un puerto sin movimiento representaron y representan cosas muy grandes, muy positivas y que están demostrando, primero, que el puerto de Santa Fe, aún con sus limitaciones, es posible. Primer elemento fundamental que estamos demostrando. Segundo, de que si es posible, aún con las limitaciones que tenemos en nuestra actual ubicación, mucho más posible es y será en la vera troncal de la hidrovía. ¿Qué es lo que hicimos y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos tratando de convertir en un puerto de specialities. No queremos competir, más allá que en nuestros hilos también tenemos hojas, trigo, pero no queremos salir a competir con los privados que operan en estos commodities y tienen la mayor infraestructura, la última infraestructura,
la mejor tecnología, la última tecnología y recursos humanos mucho más profesionales y capacitados. Por lo tanto, existen diversos nichos que son los que estamos aprovechando. Mezclas como harina de soja, Hi-Pro, Puerto Arrocero. Acabamos de hacer un congreso el día viernes que demostró varias cosas. Primero, que es posible la complementariedad, porque es un congreso que hicimos en Santa Fe junto con la provincia de Entre Ríos, junto con la provincia del Chaco, junto con la provincia de Corrientes y junto con la provincia de Formosa, donde todos los productores y los secretarios de producción de las distintas intendencias entendieron y entienden, y estamos trabajando juntos, que para la logística, y por lo tanto si es para la logística es para la tarifa, y si es para la tarifa es para la rentabilidad del productor, el mejor puerto arrocero es el de la ciudad de Santa Fe. Pero producción arrocera había hace años, y sin embargo la producción arrocera recorre cientos de kilómetros más hasta el puerto de San Pedro. Y no tengo nada contra el puerto de San Pedro, que tiene un presidente con el cual estimo mucho y tenemos una excelente relación. Pero esto es lo que llamo trabajar en complementariedad, porque seguramente el puerto de San Pedro tendrá otras cosas para realizar, para el cual es mucho más eficiente. Por lo tanto, Santa Fe está demostrando que puede ser, y lo es, y ya empezamos, y ya esta semana, o la semana que viene, salen los primeros 20 contenedores de arroz. Tal vez una cifra mínima, pero es la primera muestra de que el arroz es posible en la ciudad de Santa Fe. Estamos trabajando en logística inversa. ¿Qué significa esto? Estamos viendo cuáles son, mirando desde el lado del río, las verdaderas posibilidades de que entren barcazas o entren barcos. Que se nos vaya la ilusión de que en Santa Fe, en la ubicación actual, va a entrar un Panamax, o esos magníficos barcos que nos dan una dimensión de puerto espectacular. Eso no, primero que ya no es prácticamente posible, y si lo fuera no tiene sentido por el sobrecosto, pero hay muchísimos barcos, de hasta 120, 130 metros de eslora, barcazas que sí es posible que ingresen y que le demos una movilidad a la vía fluvial. Eso lo estamos haciendo. Ya tenemos asegurados para este año 200.000 toneladas vía agua. Para un puerto que hasta hace 2 años no movía nada, o prácticamente nada, 200.000 toneladas es un mundo. Por supuesto que la cifra ideal sería 2, 3 millones de toneladas, pero de la nada, ya en este año vamos a tener 200.000 toneladas por barcaza. Lo escuchaba a Benítez hablar sobre el tren, sobre el Belgrano Cargas y la satisfacción que entró después de no sé cuántos años, creo que mucho más que lo de Santa Fe. Nosotros el año pasado, después de 14 años, ingresamos al Belgrano Cargas con granos. Hoy entran 11 formaciones por mes, con granos y con harina de soja, demostrando que los puertos son verdaderamente nodos logísticos. 11 formaciones por mes, solamente en cuestión de meses, porque también al Belgrano le conviene, porque le conviene al productor, porque le conviene al puerto, porque le conviene a la ciudad, porque le conviene a la región y por lo tanto le conviene a toda la producción en su conjunto. Bueno, tenemos una línea de barcazas regulares, hasta ahora somos del Puerto del Norte el último, digamos, que tiene una línea de barcazas regular. Estamos haciendo inversiones para que esto del arroz sea posible. También desde lo público hay que realizar inversiones, con una ingeniería financiera mezclando lo público y lo privado. Por lo tanto, pusimos una secadora de arroz adentro del puerto, para que el productor pueda encontrar un valor agregado en el mismo lugar donde se le va a almacenar la mercadería y donde se le va a despachar la mercadería. Y estamos haciendo un gran trabajo también para poder estar a la par de los puertos privados en el tema de recursos humanos. Bueno, decía, somos el único puerto de Santa Fe, de San Lorenzo al norte con líneas regulares. Somos el último puerto fluvio marítimo. Este es un beneficio que tenemos y
lo debemos aprovechar, pero no es que lo debe aprovechar Santa Fe, lo debe aprovechar Santa Fe al norte, para ver cómo eso lo utilizamos. Y más allá que es cierto que todos queremos ser los hubs de todos, el ser el último puerto fluvio marítimo influye en ser parte también una estación que permita hacer intermediación de carga. Interactuar con el resto de los puertos del centro norte a partir de las características diferenciales y posibilidades concretas que tengamos cada uno, entendiendo que hoy un negocio es mejor que salga por Barranqueras y mañana otro negocio es mejor que salga por Santa Fe y otro por Corrientes, y nos apoyemos de esa manera en una matriz sistémica que armemos entre todos para después venir y transbordar o en Rosario o en alguno de los puertos más al sur o en el puerto directamente de Buenos Aires. Tenemos buques dedicados y tenemos draga propia, un tema no menor para el aseguramiento de nuestra profundidad del canal interior. Esto es lo que queríamos transmitir. La complementariedad es posible. Santa Fe empezó a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy didáctico. Les aclaro, más allá de que pueden sacar todas las fotos que quieran y filmar, las exposiciones están en la página web después de nuestro encuentro, que es transportefluvial.com. Pero igualmente es muy gratificante saber que hoy más de los 500 participantes, más de 70 son estudiantes avanzados de carrera y que vienen a informarse y a formarse en cierta manera, y eso nos da un aliciente a continuar con la actividad, de gente que viene de cero y con la necesidad de recursos humanos que tiene el sector. Es muy gratificante. Licenciado Elías, estimado Pini, presidente del ente portuario de Rosario, ya va por su 6º año, ¿verdad, Pini? Nos va a presentar su ponencia. Nos conocemos de muchos años con el Pini, desde la época de que éramos estudiantes universitarios. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Desde luego, muchas gracias al Instituto por la invitación a participar. Hoy le decíamos a unos periodistas de la ciudad que cuando se cumplen 6 ediciones sucesivas de una misma actividad, se va probando en la práctica que los resultados, los productos que se obtienen son provechosos. No solamente por la continuidad, sino también porque el hecho de trabajar con especificidad sobre los puertos fluviales nos parece que es un aporte muy importante para la región. Por eso desde varias ediciones los venimos acompañando y desde luego compartimos el esfuerzo con Juan Carlos desde la vida política por el desarrollo económico regional, por la conformación de instituciones públicas y privadas que son de alguna manera una marca registrada de la ciudad de Rosario en lo que hace a la interacción entre los componentes que tienen que llevar adelante el interés general, como es el Estado, y los intereses privados que tienen que agregar la competitividad, la eficiencia en el funcionamiento económico. De manera que vamos a abreviar por el tiempo lo máximo esta exposición para poder hacer algunos comentarios de algunas evidencias prácticas de que lo que acá se ha dicho es muy claro para nosotros. Los puertos fluviales, los puertos públicos básicamente son más complementarios, tienen más capacidad para complementarse que para competir. Muy rápidamente, como hoy hacía mención el gobernador de la provincia en el inicio de la actividad, de las obras que se van a poner en marcha enmarcadas en el proyecto o en el programa de reconversión integral del puerto de Rosario, me gustaría repasarlas muy rápidamente. En general, las obras van a significar para el puerto de Rosario una extensión de 700 metros más de muelles y van a sumar más de 30 hectáreas de superficie operativa a las terminales que administra el ENAPRO y que son operadas por concesiones al sector privado. Pero esas obras en general del plan de reconversión tienen que ver con la construcción de un muelle a cargo del gobierno provincial en el terreno donde se va a relocalizar la empresa Terminal Puerto Rosario, es decir, la terminal de cargas generales y contenedores. En segundo lugar, el relleno de la dársena
de barcazas que está junto a las ex unidades 6 y 7 de la terminal de granos, que está concesionada a la empresa Cepor, Sociedad Anónima, y además del relleno de la dársena de barcazas va a significar también la construcción de un nuevo muelle de también más de 350 metros, perfectamente coordinado con el muelle que va a construir la provincia, de manera que se va a estar frente a una obra de infraestructura portuaria que va a mejorar la calidad de las prestaciones del puerto de Rosario. Y finalmente, la obra que tiene que ver con la interfaz ciudad-puerto, que es la construcción al inicio de los terrenos que administra el ENAPRO, a la altura de la avenida Pellegrini y del edificio cultural del Puerto de la Música. Hay básicamente una situación de convenios con la empresa Terminal Puerto Rosario para el tema del muelle que construye la provincia, que va a hacer que la provincia de Santa Fe invierta más de 60 millones de pesos en la obra de construcción del muelle, y esto significa una contrapartida de parte del sector privado, de una reforma importante del layout de la terminal, de acondicionamiento de terrenos para las cargas generales y nuevas inversiones para plazoletas de contenedores y para plazoletas que tienen que ver con otras cargas especiales. Este es el plano en las casi 100 hectáreas que dispone los terrenos que administra el ente. En la zona sombreada están los terrenos que van a ser adjudicados, que son adjudicados a la Terminal Puerto Rosario desde el inicio de la concesión, y el nuevo que está sobre el sur, que es el extremo de la derecha para los que miran de frente, que es el lugar de relocalización donde va a estar la nueva parte de la Terminal Puerto Rosario con el nuevo muelle. A su vez, el otro convenio tiene que ver con la construcción de un nuevo muelle y el relleno de una dársena por parte del Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables en una inversión que ahora seguramente estará estimada, es inminente también, tal cual se lo dijo hoy, en bastante más de los 150 millones de pesos de los que se planteaban originalmente. Este es el plano donde se puede ver también la zona sombreada con la incorporación de 23 hectáreas más de superficie operativa para la terminal Puerto Rosario. Para la concesión que utiliza la empresa Servicios Portuarios, es decir, para la terminal de granos que administra el ENAPRO. Finalmente, la ubicación del Puerto de la Música y una imagen que ilustra al Puerto de la Música. Me quería detener rápidamente en una consideración que tiene que ver con la historia de las terminales, porque cuando hablamos de complementar puertos públicos, nos parece que tenemos que resaltar dos características principales que tienen las terminales que administra el ENAPRO. Las tres terminales. Una es una terminal que está concedida a la estación fluvial, que significa una ventana abierta al río, que es utilizada con fines de esparcimiento por decenas de miles de ciudadanos, sobre todo en la temporada de verano, y que tiene un balcón abierto y un camino abierto a las islas. La otra es la terminal de granos, que entre las más de 25 terminales portuarias que existen en el polo portuario del Gran Rosario es la única que tiene una finalidad de servicio público. La gran mayoría de las terminales privadas obviamente son propiedad de empresas privadas. Esta es un puerto público que está concesionado a una empresa que lo opera, la empresa Cepor, Sociedad Anónima, donde muchas organizaciones de productores independientes, cooperativas o grandes empresas exportadoras utilizan esta terminal para sacar su producción. Es decir, es la que tiene una finalidad de servicio público entre el total de las casi más de 25 terminales portuarias. Y finalmente la de cargas generales y contenedores, que es en la que hemos puesto mucho foco en los últimos años, en función de que nos parece que es una contribución muy importante la que hace a la salida de los productos industrializados de la región, Centro, NOA, INEA, tiene que ver con una visión de una economía del futuro para la región menos primarizada, y es justamente la única terminal que mueve contenedores en la zona del polo portuario del Gran Rosario. De manera que esta es la terminal sobre la que se está trabajando con el foco puesto en el aumento del movimiento de cargas contenerizadas. Algunos números que tienen que ver con las exportaciones en términos de toneladas de la terminal multipropósito de TPR
durante los años 2010 y 2011 en lo que hace a cargas que antes se centraban casi exclusivamente en azúcar y hoy tienen una diversificación muy importante: aceite vegetal, lecitina, glicerina, fertilizantes, etc. Y las cargas de la terminal granelera de servicios portuarios, que durante el año 2011 movió 3.100.000 toneladas. En cuanto a las importaciones de la terminal multipropósito, las cifras que mostramos. Y en cuanto a los contenedores de Expo y Impo, una suma de contenedores que oscila a casi 50.000, alrededor de 50.000 contenedores, pero que tiene que ver con una historia de haber determinado desde que se constituyó el ENAPRO la necesidad de construir en Rosario un puerto de contenedores, y a partir de ahí comenzó un ritmo ascendente en la incorporación de mayores cargas. Pero me parece que es importante resaltar la historia de esta terminal. Desde que se constituyó el ente portuario que administra el puerto de la ciudad de Rosario, hay una primera etapa muy cruzada por las controversias, las crisis, los enfrentamientos de intereses, una primer concesión dada a una empresa extranjera que dura muy poco tiempo, el caso de ICSI, se conoce como la concesión de los filipinos, que duró muy poco tiempo, y luego una concesión a la empresa terminal Puerto Rosario a principios de los 2000, que comienza una etapa de lenta y regular recuperación de las cargas en el puerto. Esa empresa que toma, la conducción empresarial que toma la empresa concesionaria en el año 2008, atraviesa una crisis empresarial muy fuerte, y sobre mitad del año 2009 se incorpora una importante empresa vinculada al Grupo Económico Vicentín, la empresa OTSA, que toma el control de la mayoría de las acciones. Y a partir de ahí comienza una recuperación institucional, un emprolijamiento del funcionamiento del puerto, una regularización de la relación con los trabajadores, una recuperación de los espacios que estaban en una situación de poco uso, un emprolijamiento en general que tiene que ver con la idea de comenzar a trabajar sobre la base de un programa de crecimiento en serio. Y desde ese momento que se terminaron en general los conflictos vinculados a las discusiones con los trabajadores, que se regularizó el funcionamiento sobre la base de un operador con una seriedad sobre sus espaldas, comienza una recuperación de las cargas, y hoy, a poco tiempo de que esto ocurra, aún en el contexto de una crisis internacional, del enfriamiento de la economía, de disposiciones que en algunos casos tienen algunas consecuencias sobre las importaciones, la recuperación se marca en un proceso de inversiones muy importantes, con el equipamiento que tiene que ver con una grúa de última generación, post-Panamax, que ya está en funcionamiento, con la incorporación de equipamiento móvil, no solamente para el movimiento de contenedores, sino también para el equipamiento de barcazas, para el trabajo con barcazas y con cargas generales, que de alguna manera muestra que se está avanzando muy rápidamente en un proceso de recuperación. Estas cuestiones son las que de alguna manera nos alientan a salir de una etapa donde el puerto estuvo muy signado por las características del pasado, donde presentarnos en alguna de las provincias del interior del país para traer más cargas tenía que ver con contrarrestar una historia de desencuentros, y hoy nos parece que en el contexto actual, aún controvertido y difícil, hemos encontrado la posibilidad de comenzar a trabajar con otras características, con otra impronta. De hecho, que no son pocos los problemas que se presentan por el contexto y los problemas que impactan sobre el movimiento de las cargas. Pero hoy, en las dos terminales que opera el ENAPRO, hay un funcionamiento que sin duda tiene una perspectiva de mantenerse en el tiempo, de mejorar en su diversificación y de aumentar en los montos totales y en los volúmenes para mover. Hace poco tiempo, y una cuestión concreta que tiene que ver con la posibilidad de cooperar entre los puertos, tuvo que ver en un convenio que suscribimos con el Puerto de Buenos Aires. Nosotros teníamos un buque de una empresa naviera que por una reconfiguración de sus rutas en el orden internacional dejó de venir con la modalidad del barco propio, sigue estando en Rosario y convenia con una empresa de barcazas que hace un traslado de los contenedores hasta el Puerto de Buenos Aires, y nos parecía que era
necesario e imprescindible que entre los puertos públicos garanticemos la llegada en tiempo y forma de las mercaderías para un exportador que pone un contenedor en Rosario y que quiere que llegue con el tiempo suficiente y en la forma adecuada para poder hacer un transbordo a un buque de ultramar. El trabajo que hicimos con el puerto de Buenos Aires tiene que ver con la mutua complementación. A nosotros nos interesa que un productor pueda seguir trayendo su contenedor al puerto de Rosario y nos interesa que la carga salga en las mejores condiciones. De manera que aquí hubo una muestra que en este momento tiene que ver con esta cuestión de poner en foco en las cuestiones de mejorar la fluidez en el tránsito de contenedores hasta el puerto de Buenos Aires, pero que puede ser una complementación que apunte a la complementariedad de los hinterlands que atendemos, al intercambio de información, al intercambio de métodos de logística que nos permitan aumentar la eficiencia y el funcionamiento de nuestro puerto. Nosotros estamos, como conclusión, muy satisfechos de que la cooperación público-público pueda dar lugar al shock de inversiones que no ha habido en muchas décadas en el puerto de la ciudad de Rosario. La construcción de estas dos grandes obras de infraestructura entre la Nación y la provincia de Santa Fe para nosotros es un motivo de satisfacción y significa una apuesta muy fuerte al desarrollo de los puertos públicos. Estamos absolutamente convencidos de que esa cooperación público-público tiene que complementarse con la cooperación entre lo público y lo privado. En este caso, la relación que establecemos con el puerto de Buenos Aires es entre los entes públicos que tienen la administración de terminales, pero nosotros trabajamos con el sector privado, con las empresas concesionarias, para mejorar sus niveles de inversión, sus niveles de compromiso y sus niveles de eficiencia. Nos parece que la fórmula para tener una industria naval fuerte, para que aumente la bodega de las líneas marítimas de bandera nacional, de una eficiencia creciente en el sistema portuario que permita externalizar los beneficios a los productores y a los exportadores, es un objetivo que tiene que basarse entre políticas públicas eficientes y participación de las empresas privadas con eficientes niveles de control de parte de quienes nos toca ejercer esa tarea para que se cumplan los objetivos de las concesiones otorgadas desde hace mucho tiempo. Con estas ideas de una política portuaria que reivindique un modelo de crecimiento, que distribuya mejor la riqueza y que sea capaz de interactuar entre lo público y lo privado, nos parece que la complementación entre los puertos es una necesidad absolutamente imprescindible para acometer los desafíos del futuro para los puertos, no solamente de la región, sino de todo el país. Muchas gracias.